Saludos jóvenes de corazón y bienvenidos a este episodio en su canal preferido, Over 50. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca antes habíamos tocado y es el tema caliente del momento porque ocurre cada 4 años y viene acompañado de un montón de cosas que todos sabemos y conocemos, que nos gustan o nos disgustan. Y el tema de hoy va a ser la política. Y en este video no vamos a estar hablando ni de partidos, ni de candidatos, ni de propuestas, ni de políticos. Vamos a hablar de la política en Puerto Rico, cómo funciona y cómo por más de 60 años hemos vivido engañados bajo un sistema que lo que promueve es la politiquería y la corrupción. Se hablan de cambios, de que votes por X candidato, votes por el otro, y hemos tenido gobiernos rojos, gobiernos azules, gobiernos mixtos, hemos incluido a los verdes, hemos incluido a los religiosos, hemos incluido a los que se formaron de los enojados, que si las victorias, que si uno y que el otro, y nada cambia. Y nunca va a cambiar, porque el problema que tenemos en la política puertorriqueña no son los candidatos, es el sistema. Y te explico, porque cada 4 años en Puerto Rico no escogemos a un gobernador o a una gobernadora, escogemos a un rey cada 4 años. Y me encuentro en la plaza del pueblo de Añasco, muy bonita, y tengo en mis manos la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es un documento que yo le invito a usted a que lo lea completo y se va a sorprender de tantas cosas. En el artículo 4 del Poder Ejecutivo, en la sección 1 dice: el Poder Ejecutivo se ejercerá por un gobernador, quien será elegido por voto directo en cada elección general. Pero hasta ahí llegó la democracia. Y me explico. En la sección 4, que dice los deberes, funciones y atribuciones del gobernador serán, en la tercera línea dice: nombrar en la forma que se disponga por esta Constitución o por ley a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. Como usted escuchó, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. Y ahí comienza la dedocracia, que es la raíz de todos nuestros problemas. Es donde comienzan los atornillados, los lambeojos, los limpiabotas, como quiera que usted lo quiera llamar. Y esto le resta oportunidad y poder al pueblo, porque cuando escogemos un gobernador, le damos poder absoluto. Y el poder absoluto corrompe absolutamente, según dice Lord Acton. Así que esto, la única forma que podemos cambiarlo es cambiando la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque mientras siga esto así, ganen los verdes, los azules, los rojos, los de dignidad, los de victoria, va a ser igual, porque le estamos entregando al gobernador un poder absoluto para tomar decisiones por quienes van a las agencias a dirigir. Y ahí es donde se escuelan los ñames con corbata o las batatas políticas. Y volvemos a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el artículo 4 del Poder Ejecutivo, en la sección 5 dice: para el ejercicio del Poder Ejecutivo, el gobernador estará asistido de secretarios de gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. Y como puedes ver, tú no tienes nada que decir ahí. Él escoge sus secretarios. Y seguimos más adelante. Y en la sección 6 dice: sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar
y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno. Para definir funciones se establecen los siguientes: secretario de Estado, de Justicia, de Instrucción Pública, que ahora es Educación, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y Obras Públicas, que ahora son más porque se le suman los de Turismo y las Procuradorías, y en fin, son 65 divisiones que el gobernador escoge directamente, y eso lo convierte en un rey y su corte real. Porque, como vuelvo a decir, es dedocracia. Él dice este, aquel y el otro. ¿Y cuál es el problema de esto? Es la corrupción. Porque por eso es que están todas las agencias de gobierno politizadas, porque el gobernador escoge, obviamente, a los de su partido. ¿Y qué pasa cuando hay un Senado de un partido y un gobierno de otro? Pues un revolú. Se forma el lío de los pastores, porque el gobernador escoge y el Senado le dice que no. Y así empieza el sufrimiento para el pueblo. Porque, por ejemplo, y usamos al Departamento de Educación porque es la más grande, no hay un secretario de Educación, y como no hay secretario de Educación nombrado por el gobernador, no se pueden firmar las compras, no se pueden firmar los materiales, no llegan las cosas a las escuelas. ¿Y quién sufre? Nosotros, el pueblo. Esta forma de escoger a los secretarios y demás es lo que trae la verdadera corrupción. Y les voy a explicar por qué. Porque a mí me pasó cuando más joven y terminé la universidad. Y soy fe viviente de cómo funciona este estilo de gobierno de Puerto Rico. Cuando escogen a los secretarios, de inmediato los secretarios llaman a su gente del partido para empezar a nombrar los directores regionales, los directores de agencia, los directores de pueblo, que es lo que aquí le llamamos que vienen desde arriba. No se nominan por los méritos, capacidad, preparación académica. Se escoge a las focas que aplaudieron mucho en los mítines, a los que dieron chavos para la campaña, a los que hicieron daño en nombre del político, y esos son los que van a escogerlo. Lamentablemente, la politización invade el gobierno, y cuando un jovencito, como fue mi caso, recién graduado de la universidad, llega a pedir trabajo, no me lo dan porque yo no le hice campaña al candidato. Y así, desde los secretarios, bajando la escalera hasta la parte de abajo, se afectan, porque dentro de las oficinas de gobierno hay gente preparada, hay gente capacitada, hay gente que tiene la experiencia y sobre todo tiene la voluntad de trabajar, pero por cuenta de estas focas políticas y lo que le decimos aquí los atornillados, no consiguen el trabajo o el puesto que merecen, porque está todo politizado, porque el rey nombró a sus príncipes y sus príncipes nombraron a los condes, a los vizcondes, a los duques y a toda la sucesión de la nobleza del partido que está en el poder. Y todo puertorriqueño sabe que es así, que tienes que tener conexiones para entrar a algún empleo, que tienes que ser del partido que está en el poder para que te acomoden. Y viene papá o mamá que le dio chavitos para la campaña o que le prestó la casa y acomodan al nene o la nena en una oficina sin ninguna experiencia, y el que está allí nunca va a tener la oportunidad de crecer, porque es la Constitución que le dio poder absoluto al gobernador, lo convirtió en un rey, y ese rey marcó toda su corte real y los demás son los plebeyos. Y dentro de la página del Departamento de Estado de Puerto Rico vamos a encontrar los nombramientos del gobernador. Y aquí vemos que dice base legal y servicios que ofrecen. Y habla de la Constitución de Puerto Rico, establece los deberes y atribuciones del gobernador, y eso lo habíamos discutido antes en la parte de la Constitución.
Pero dice aquí que conforme al artículo 54 del Código Político de 1902, el gobernador dispondrá que se lleve un registro de todos los nombramientos hechos por él con las correspondientes fechas y nombres de los empleados entrantes y salientes. Si usted consiguiera esas listas y tuviéramos acceso a ellas, podríamos ver que elección tras esa elección, si ganan los populares, los nombramientos son populares, y si ganan los PNP, son nombramientos PNP, porque cada partido tiene sus hojas de afiliación al partido. Y ahí usted podría ver dónde está el atornillamiento político que se hace cada 4 años cuando entra en funciones el nuevo rey o reina de Puerto Rico con su corte real y su corrupción real. Mire, aquí vemos en esta partecita donde dice, en la oficina de nombramientos actualmente tenemos registrados 380 organismos de gobierno, en los que se incluyen los miembros del gabinete del gobernador, jefes de agencia, comités, consejos, comisiones, juntas consultivas, juntas de apelaciones, juntas asesoras, juntas de directores, juntas examinadoras del Departamento de Estado, juntas de gobierno, funcionarios de la judicatura y del Ministerio Público, etcétera. Ahí usted puede ver dentro de las mismas páginas del gobierno, como le dicen claramente, aquí el gobernador pone a los suyos cuando llegan. Y vuelvo y redundo en lo mismo. Tanto profesional en Puerto Rico que se nos va para Estados Unidos a trabajar, porque esta politiquería o esta politización del gobierno, protegida por la Constitución, le da poder absoluto al gobernador. Le da poder para escoger todas las personas que entran a trabajar en las distintas agencias de gobierno, que como le decimos aquí, los puertorriqueños, si consigues a entrar a trabajar, tienes que tener una buena pala. Y esa pala es para acabar nuestra propia tumba. Porque lamentablemente, por esta cuestión de las palas, que está protegida por la Constitución, nuestros profesionales, nuestros jóvenes, que se gradúan de las universidades, no tienen ninguna oportunidad. Y como dice el título de este video, votes por quien votes en Puerto Rico, nunca nada va a cambiar, porque hay que hacer un cambio a la Constitución. O sea, hay que construir una nueva Constitución que le quite ese poder absoluto al gobierno de Puerto Rico y se lo devuelva al pueblo que lo merece, como se hace en Estados Unidos, en Inglaterra y otros países que tienen elecciones de término medio donde el pueblo escoge a los funcionarios. Y construir esta nueva constitución va a servir para cualquier cosa, porque todo país democrático se rige por una constitución. Nosotros la tenemos y en Estados Unidos, de quienes somos ciudadanos y somos territorio, cada estado de la nación tiene su propia constitución que viene para reforzar la constitución grande, la que nosotros vemos con the Bill of Rights y la que dice We the People. Cada estado, uno por uno, tiene su propia constitución y escoge las reglas que rigen cada estado. Y usted tendría que ver cómo funcionan esas constituciones, porque no hay que reinventar la rueda, señores. Nosotros somos ciudadanos americanos que somos parte de los Estados Unidos porque somos un territorio y tenemos 50 oportunidades para leer y aprender, y de esas constituciones estatales escoger lo que se ajuste a Puerto Rico, teniendo una visión hacia el futuro, porque no podemos hacer una constitución que dure para 50 años. Tenemos que hacer una constitución que sea abierta a hacer enmiendas y hacer ajustes y cambios sin tener que gastar mucho dinero y sin ir a un referéndum. Y en cuanto a eso de gastar dinero en hacer una constitución,
Vuelvo a preguntar, ¿cuánto nos ha costado la corrupción gubernamental? Porque mire, por cuenta de la corrupción gubernamental, ahora mismo tenemos una Junta de Control Fiscal que ni usted ni yo la pedimos. Y fue Alejandro García Padilla que se fue allá y parecía un teléfono ocupado cuando no sabía hablar inglés. Hizo tremendo papelón tratando de hablar inglés y decía, parecía un teléfono de cable viejo ocupado. Y nos trajo una Junta de Control Fiscal. Y vino esa Junta de Control Fiscal y está aquí todavía como león, cobrando un montón de dinero que se lo paga al pueblo de Puerto Rico para pagar unas deudas que no cogió ni usted ni yo, pero nos las están cobrando a nosotros. Una deuda que no ha sido auditada. Y cualquier idiota que venga con una factura que diga el gobierno de Puerto Rico me debe tanto, la ponen en la fila y se la pagan porque no ha sido auditada. Y eso lo han dicho otros de otras maneras, pero nunca lo han dicho como yo. Y a la gente hay que hablarle claro y sin tapujos y sin miedo, porque estamos pagando una deuda que tal vez no nos corresponde porque fue del dinero que se robaron los corruptos por el sistema del rey o la reina con la corte real y sus atornillados que hicieron fiesta porque tenían poder absoluto, porque usted votó por un rey o por una reina y no tuvo ninguna otra alternativa. Porque en realidad, cuando usted vota en Puerto Rico, usted vota por el gobernador, vota por los representantes, por los senadores, por los alcaldes y la asamblea de las alcaldías. No vota por nadie más. Mientras que en Estados Unidos se votan por los secretarios de educación, por los secretarios de agua, luz, comunicaciones, obras públicas. Todo eso en Estados Unidos se vota y en Inglaterra también. Inglaterra lo hace bastante diferente. Pero yo le voy a presentar lo que yo denomino, y es una idea para que la hagan llegar a los demás, y le pido por favor a los jóvenes que están estudiando Derecho, y a los jóvenes que están estudiando Ciencias Políticas, y a los jóvenes que están estudiando Administración, y a las entidades sin fines de lucro, a que se unan en este movimiento y le den forma a crear una nueva constitución de Puerto Rico, que si se va a Puerto Rico como Estado o se va a Puerto Rico como independencia, estén los derechos de toda la gente garantizados. Que todos los puertorriqueños retengamos el respeto, la igualdad y que tengamos una constitución que no venga cualquier pájaro que le dé la gana de convertirse en gobernador y la derrogue y la rompa y nos vuelvan esclavos. Tenemos que garantizar nuestro derecho a la libertad, como la tenemos parcialmente ahora, pero la queremos completa. Y si nos vamos como Estado, que el Congreso respete esa constitución puertorriqueña y que si nos vamos como independencia, no se nos trepe un dictador. Hay que tener conciencia clara. Y una petición especial que le quiero hacer, y me da sentimientos, a cualquiera que se dedique a hacer esta constitución, a los grupos que se haga ese consenso, y es que consideren cambiar el himno nacional de Puerto Rico y poner, nuestra canción de Rafael Hernández, Preciosa. ¿Y por qué Preciosa? Cuando pasó el huracán María, la canción que se escuchaba por todas partes, mientras no había luz, mientras no había agua, mientras no teníamos comida ni gasolina y no teníamos nada más que unos a los otros, todos agarramos las banderas, y cantamos Preciosa. Porque esa es la manera en que vemos a Puerto Rico, como una mujer preciosa, la reina de los mares. Y sería justo que le hiciéramos el honor, porque todos decimos que en Puerto Rico hay dos historias, antes de María y después de María, pero la historia comenzó cuando la gente y Marc Anthony cantaron Preciosa. Y eso sería una bella idea, que cogiéramos esa canción que nos juntó como pueblo, nos hizo llorar, nos dio fe
nos dio esperanza y nos ayudó a levantar a Puerto Rico. Preciosa merece ser ascendida al rango de himno nacional, que se ponga en la Constitución, porque todo lo que está pasando ahora es después de María y todo comenzó con esa canción. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Y una de las posibles formas de acabar con la corrupción y la politización o politiquería dentro de las agencias del gobierno sería, en mi punto de vista, hacer unas elecciones de término medio o unos midterms boricuas como los que se hacen en Estados Unidos. Y vuelvo y me recalco, no hay que reinventar la rueda. Ya estos modelos están hechos. Y lo que tenemos que hacer es hacer como el Imperio Romano. Recogió y absorbió lo mejor de todo lo que había y lo ajustó para convertirlo de Roma. En este caso, vamos a analizar los midterms que se hacen en Estados Unidos y vamos a recoger de cada estado, porque como cada estado tiene su constitución, en su constitución también determina la forma de lo que se vota dentro de los midterms. Y recogeríamos en esas elecciones de término medio la forma de votar por nuestros funcionarios y que en vez de ser funcionarios nombrados por el gobernador bajo la dedocracia, que les da poder absoluto, entonces votaríamos por estos funcionarios que serían electos. ¿Y cómo funciona esto? Bien fácil. A 2 años después de las elecciones se harían esos midterms. Y mi idea para quitarle la politización a las agencias y darle poder a los empleados y por ende poder al pueblo, que es lo que necesitamos, poder escoger, pues al año que terminan las elecciones, que ya están todas las personas acomodadas, que no hay problema de rojo, colorado, azules y de los demás, entonces comenzarían con un proceso interno y dentro de cada agencia, por ejemplo, y utilizo el Departamento de Educación porque es la oficina más grande dentro del gobierno de Puerto Rico, los maestros, los empleados y toda la gente relativa dentro del Departamento de Educación, que es mi ejemplo, escogen a 3 candidatos. Esos 3 candidatos se llevan a través de una votación interna de la agencia y lo mismo pasaría con acueductos, obras públicas, con energía eléctrica, con todas las demás agencias, que en total son 21. Y cada uno de esos empleados escogería a 3 personas dentro de la agencia para que se convierta en el secretario que es actualmente y le pondríamos obviamente otro nombre para cambiar la cuestión. Cuando se escogen esas 3 personas, van a tener un año para explicarnos a nosotros qué es lo que ellos quieren hacer para mejorar cada oficina. Por ejemplo, qué van a hacer en obras públicas para mejorar las carreteras, qué van a hacer en acueductos, y acueductos que es el problema mayor, para arreglar el agua. Y digo acueductos que es el problema mayor porque aquí está el ejemplo clásico del atornillamiento político. La directora o la secretaria de acueductos es la ingeniera Doriel Pagán, que es hija del exalcalde de Lares. ¿Vieron de lo que se trata? La nobleza, el atornillamiento. Y así por ende hay que trabajar con cada agencia para que ellos escogen quién es el que está dentro y quién es el que puede hacer el puesto y ejecutarlo bien hecho. Lo presentan al pueblo y nosotros, basado en lo que ellos nos propongan,
votamos y decidimos, pues mira, este va a ser el secretario de Educación porque tiene una mejor propuesta, lleva tantos años en el sistema, tiene X preparación académica y es una persona que pues nos sentimos en confianza de votarle. Y así le quitamos el poder absoluto al gobierno. Y otra de las cosas, y esta parte se la dedico especialmente a la generación Z, porque a la generación Z es los que les toca el grueso de este cambio. Y primero que todo, a la generación Z le pido disculpas a nombre de los baby boomers, de la generación X y de los millennials, que fuimos engañados y nos hicieron creer que lo que tenemos actualmente en la política era la solución al problema, y ahora estamos despertando y nos estamos dando cuenta de que eso no sirve. Pero lamentablemente la mayoría de los que quedan de la generación X y los baby boomers le siguen creyendo a los políticos locales y son los que van a tratar de desprestigiar la credibilidad de este video y las ideas. Pero para ti, generación Z, tú que estás pendiente del ambiente, que proteges la vida, que proteges a los animales, en la nueva Constitución, yo te sugiero que tú escribas una parte de la Constitución dirigida a la protección del ambiente, a la utilización de energías renovables, a la protección de nuestras playas, porque tú dices que las playas son del pueblo y bajo una Constitución lo puedes garantizar. A ti que te gustan los cambios, que no le tienes miedo a la innovación, a ti te toca en esta Constitución escribirlo, decir qué es lo que tú quieres para el futuro de Puerto Rico, porque te lo digo, no te dejes engañar de los políticos que te están diciendo que la estadidad es buena o que la independencia es buena. Tú decides, no dejes que otro político se te meta en la cabeza, te labra el cerebro, decida por ti y termine siendo rey. Y en esta Constitución tú tienes que garantizar los derechos a la libertad, a la dignidad, a la economía y todos los derechos que ya están escritos en la Constitución, tienes que analizarlos, actualizarlos y protegerlos, porque tú estás haciendo una evolución y un cambio que nuestra generación no quiere entender, y yo te respeto por eso, porque yo siempre he sido una mente adelantada a mi tiempo, y yo creo en ustedes, generación Z. Yo creo que ustedes tienen el potencial para arreglar esta revolú que nos han dejado en la isla, la politiquería y las generaciones pasadas. A ti, generación Z, que gritas que somos más y no tenemos miedo, te toca hacer estos cambios en la Constitución y proteger nuestras playas, proteger el ambiente, proteger la vida animal y sobre todo mantener la libertad y los derechos humanos que nos caracterizan en una democracia. Que si se va a Puerto Rico y se convierte en una isla independiente, no se nos trepe un dictador o un tirano y acabe con nuestra libertad y se quede con lo tuyo. Y si nos vamos a convertir en un Estado, nos convirtamos en un Estado que ya respeta sus derechos y tiene sus propias decisiones. Porque, lo voy a decir y a mi generación no le va a gustar, con la Constitución actual, los que son estadistas lo saben y nunca nos van a aceptar como Estado, porque no han visto que hemos dado ese paso grande a hacer una Constitución que se ponga a tono con las constituciones americanas. A ti, generación Z, que crees en la libertad absoluta, y yo te respeto y créeme que te admiro, porque tú tienes lo que se llama la verdadera inclusión, que no le tiene miedo a nada. Generación Z, que eres la que se va a encargar del futuro de Puerto Rico, yo te invito a que hables sobre crear una nueva Constitución que llene tus necesidades y la de tus hijos y tus nietos. Tú que no le tienes miedo a nada, generación Z, cógete el cambio. Escucha a este viejo que más sabe el diablo por viejo que por diablo y lleva a cabo lo que nadie antes se ha atrevido a llevar, y escoger nuestra Constitución y decirle
Hasta ahí, gracias, porque cuando ella se hizo, se atemperaba a otros tiempos donde la gente estaba descalza, había una pobreza extrema, la gente no sabía ni leer ni escribir, mucho menos sabía inglés u otros idiomas, y se escribió esta Constitución para garantizar de que Puerto Rico mejorara. Pero lamentablemente tenía unos errores que los corruptos, los ambiciosos, los narcisistas se dieron cuenta y se apoderaron de ella. Ahora hay que escribir una Constitución nueva que garantice los derechos fundamentales de la humanidad que se integra, de la humanidad que rompe barreras, de la humanidad que quiere crecimiento, que se acerca al futuro. De esa humanidad, esta Constitución no sirve. Como te dije antes, se escribió en un tiempo donde no había tecnología, donde este video no hubiera sido posible, donde no había una mentalidad más conocedora y abierta. Pero tu generación Z, tienes la opción y la posibilidad de hacer el verdadero cambio que quieres en Puerto Rico, que protejamos nuestras playas, que protejamos el medio ambiente, que nos acerquemos más a la tecnología que nos ayuda, que protejamos el medio ambiente, que protejamos a los animales, que protejamos la vida en general, que protejamos la libertad de escoger y de sentirte libre y de casarte con quien tú quieras, de usar los pronombres que te dé la gana, sin que te señalen, porque te protege una Constitución. Y esos cambios son bien necesarios para ustedes el futuro, que piensa diferente. Y no te preocupes de que no te entiendan, ya nosotros estamos viejos, ya estamos caminando de vuelta al cementerio. Pero tú tienes en las manos el futuro. Y a ti te toca decidir que la integración, la libertad, la prosperidad económica, el avance a la tecnología sea parte de esa nueva Constitución que la escribes tú. Así que joven que estás estudiando Derecho, joven que estás estudiando Ciencias Políticas, joven que estás estudiando Tecnología, Administración, joven que estás en la universidad, sea privada o de Puerto Rico, es hora de que nos unamos como una sola persona, como hicimos cuando llegó el huracán María, como hicieron para sacar un gobernador que no querían. Es hora de que se junten y saquen una Constitución que ya no les sirve a ustedes, ni a nosotros tampoco, para que se acabe el saqueo. Ustedes tienen la mente y la capacidad de hacerlo. Así que yo te digo, joven, y te bendigo, te echo la bendición. Hemos visto cómo has crecido y cómo te has formado. Y hemos visto la capacidad de amar y de ser libre que tienes. Y lo único que te digo es, agarra, apodérate, empodérate y cambia el futuro de Puerto Rico, porque total, Puerto Rico es tuyo. No dejes que la política, ni ningún político, ni mucho menos un politiquero, se metan en tus decisiones y en tu mente. Y esta nueva Constitución que ustedes van a escribir tiene que ser fuera de partidos políticos. Y si van a hacer unos midterms o unos términos medios, no pueden dejar que ningún partido político se meta, porque se meta quien se meta de la política, va a tratar de acomodar y de hacer ventaja para su partido. Tienes que abrir la mente y no dejar que ningún político, ninguna bandera, ni ninguna promesa falsa te dañe el cerebro. Sé libre como tú eres y escribe una nueva Constitución, porque Puerto Rico es tuyo, el futuro es tuyo y el cambio está en tus manos. Que comience la conversación que va a irritar e inquietar a los políticos, porque cuando se habla de libertad, ellos te dicen libertad, libertad hasta cierto límite, y es hora de ser libres de verdad, libre de la politiquería y de ser un pueblo que tiene el poder en las manos de decidir su futuro. No podemos seguir dejando a un gobernador o una gobernadora que sean los reyes o las reinas de Puerto Rico, que vengan con su corte real de atornillados a quedarse con todo lo nuestro. Mira lo que nos han hecho. Mira el daño de lo que hemos tenido que vivir. Es hora de hacer un cambio y nos toca a todos como pueblo
a los jóvenes una participación bien activa, consultándonos a nosotros los viejos para de nuestros errores construir un nuevo Puerto Rico. Porque hay un refrán que dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero solamente aprenden los que son sabios. Hasta la próxima. Suscríbete a mi canal, dale like, porque vamos a seguir hablando de esto. Vamos a buscar alternativas para construir un nuevo Puerto Rico. Y tú te has dado cuenta que para que ninguna mente idiota venga a decir necedades, me he vestido en este video de colores neutrales para que no digan, mira, con camisa azul porque es PNP, o colorada porque es popular, o verde porque es pipiolo, porque así piensan las mentes retrógradas. Y este mensaje no se trata de partidos, porque aquí el PNP y el popular han dominado y ya hemos visto lo que ha pasado. Los pipiolos tienen buenas ideas, pero nos quieren separar de la ciudadanía americana. Los religiosos no sabemos lo que hay, pero hemos visto en países donde domina la religión. Y la Victoria Ciudadana no sabe dónde está parado y no tiene ni tan siquiera los candidatos completos. No es un partido completamente formado. Esto no se trata de partidos políticos. Esto se trata de la libertad de pueblo. Que ustedes sean los dueños de su destino. Ahí los dejo con esa. Hasta la próxima. Sé bendecido y que viva Puerto Rico.